El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, les habla Alan Krastoviak y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. En esta ocasión quiero hacer un vuelo en helicóptero sobre ese momento que cambió el fútbol venezolano para siempre. Lo llamaron el boom vino tinto. Ese momento en el cual Richard Páez llega a la selección de Venezuela y más allá de cambiar la selección o cambiar el fútbol venezolano como disciplina, cambia el fútbol venezolano como fenómeno social. Y revisar un poco lo que pasó después y cómo llegamos hasta aquí. Cómo llegamos al momento en el que nuevamente la selección venezolana es dirigida por un extranjero y pareciera que esa identidad que se ganó con mucho esfuerzo quedó en el pasado. Sin más preámbulo, vamos a revisar cómo llegamos hasta aquí. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. Este es un episodio hecho un poco de memoria. No quise hacer una investigación profunda, de hecho ni siquiera quise hacer un guión para este episodio, porque no quería que una investigación sesgara lo que era mi recuerdo. Precisamente quiero que este episodio sea más acerca de ese recuerdo que nos dejó la selección de Richard Páez y ese llamado boom vino tinto y lo que ocurrió después, más que una investigación profunda de números o de datos que cualquiera puede obtener. Creo que la verdadera ganancia el verdadero mérito de esa selección de Richard Páez estuvo precisamente en ese recuerdo, en ese legado que dejó. No solo a nivel futbolístico, sino a nivel social. Cambió la forma en la que el fútbol se veía en Venezuela. Previo a la llegada de Richard Páez, tuvimos lo que muchos consideran la génesis de este cambio, que fue la llegada del argentino José Omar Pastoriza a la selección. Creo que Pastoriza un poco lo que hace es modernizar a la selección venezolana, que tengan métodos de trabajo mucho más acordes a la época en la que se vivía en ese momento, sin necesariamente tener una visión muy cercana al tema. Creo que eso es lo que se puede rescatar de ese ciclo. La llegada de Richard Páez a la selección se da debido al gran trabajo que hace con Estudiantes. Y creo que el gran mérito de Richard Páez es convertir a la Vinotinto en un ente reconocible. La gente conocía a Richard Páez, lo admiraba, conocía a los futbolistas, los admiraba, los convirtió en celebridades, algo que probablemente antes era imposible que ocurriera. Sin querer menospreciar, obviamente, la riquísima historia del fútbol venezolano, no necesariamente en resultados, pero sí en jugadores, en equipo. Venezuela siempre produjo muchísimo talento. Nada más algunos nombres: Gaby Miranda, Gerson Díaz, Stalin Rivas, José Luis Giolgetta, Juan Carlos Socorro. Son futbolistas que tenían muchísimo talento y que estaban en medio de selecciones que, a pesar de esos, no cosechaban victorias. Y precisamente fue la victoria, que es el mejor marketing, lo que hizo que la gente se enamorara de esa selección. Pero era la forma de ver el fútbol de Richard Páez y de su equipo lo que hacía tan atractivo a la Vinotinto. La Vinotinto de ese momento jugaba a partir del balón y siempre iba al frente. Independientemente de quién tuviera como rival e independientemente de que sus herramientas o sus armas le fueran suficientes para ganar un partido. Pasamos de perder partidos por goleada con Argentina y con Brasil, quedándonos en 0, a sí, tener marcadores amplios, pero siempre mirando el arco del frente y siempre logrando anotar goles. Esa forma de ver el fútbol era lo que después, cuando te enfrentabas a equipos que estaban a un nivel más cercano al tuyo, te permitía estar más cerca de la victoria. Era un equipo totalmente reconocible. La gente sabía que en el arco podría estar Angelucci o Dudamel, en la línea defensiva más recordada Vallenilla Pacheco, Sichero Rey y Jonay Hernández, con las opciones del Turbo González y del Zurdo Rojas, que pasaron de ser laterales a jugar en el medio campo, luego de carreras muy exitosas en el ámbito sudamericano. Tenías los tres zurdos con Gaby Urdaneta, con Juan Arango, con Ricardo David Páez.
la pieza angular del equipo para mí era el Pájaro Vera, es tener ese 5 allí que tuviera esas características tan particulares de Luis el Pájaro Vera, era precisamente lo que le permitía a la selección de Paz jugar como jugaba. Y luego arriba tenías nombres que siempre vamos a recordar: Alexander el Pequeño Rondón, Ruber Morán en una primera instancia. ¿Sabías que ese equipo jugaba o con un doble 5 con el Pájaro Vera y Leo Jiménez y un delantero, o con un solo 5 y 2 delanteros? La idea era esa, la idea era tener el balón, la idea era atacar. Recuerdo victorias, obviamente, como las que todos recordamos: el Centenariazo, el partido que se gana en Chile en el inicio del ciclo de Páez, la gran victoria en Barranquilla con el golazo de Juan Arango. Antes se esperaba a que la selección llegara al minuto 20 sin recibir un gol para ver qué podía pasar, y ahora todos estábamos ilusionados con la victoria. Incluso nos llegaron a vender la falsa premisa de que podíamos llegar al Mundial de Alemania 2006, cosa que obviamente era muy complicada, por no decir imposible. Pero previo a eso, quizás las mayores alegrías, por lo menos la que yo recuerdo, fue ¿cómo decirlo? Aquel empate ante Estados Unidos, parido desde las entrañas de los jugadores, uno de los partidos más emocionantes que yo recuerdo de la selección nacional. El gran cambio, el logro de Richard Páez como seleccionador nacional y casi como presidente oficioso de la Federación Venezolana de Fútbol, fue cambiar el fútbol en Venezuela como hecho social. La gente sabía quién era el seleccionador nacional, la gente sabía quién eran los futbolistas de la selección nacional. Los canales de televisión que en un momento no pasaban los partidos de la selección nacional, o los pasaban en diferido luego de la novela, pasaron todos los partidos de la selección nacional, hacían antesalas, viajaban, habían programas especiales, habían entrevistas con los futbolistas aparecían en campañas. Recuerdo campañas gigantescas con Pepsi, toda una feria brandeada con la cara de los jugadores de la selección, algo que antes era totalmente impensado. Convirtió a la Vinotinto en la marca más valiosa del país. Pasó de ser un hecho clandestino a ser un hecho cotidiano, de tener un cuadrito del fútbol venezolano en una página de deportes en una esquinita, mientras todo se lo llevaba el fútbol español y el fútbol italiano, a tener medios que se dedicaran única y exclusivamente a cubrir el fútbol venezolano, a tener un diario como el Diario Líder que daba previas completas de todos los partidos del fútbol venezolano, a que DirecTV transmitiera ya mucho después la primera edición. Eso yo creo que es algo que no se ha perdido, porque a nivel futbolístico la selección más nunca apostó por un juego parecido al de Richard Páez, pero ese legado nunca se perdió. Ese legado de crecimiento como hecho social nunca se perdió y se mantiene al día de hoy. La selección es un hecho nacional y a todo el mundo le importa lo que haga la selección, todo el mundo le interesa saber qué está pasando con la selección. Luego de esto, en la siguiente parte del episodio, como siempre lo hago, voy a revisar un poquito los 3 ciclos que vinieron después, para entender un poco cómo se nutrieron de este legado de Richard Páez. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. El ciclo de Richard Páez se alargó innecesariamente. Recuerdo unas palabras de Alejandro Chacón en una conversación que tuve con él en una oportunidad, donde me decía: Richard tiene que abrir las ventanas y dejar que el aire entre. Hubo un momento en el cual ya incluso para el propio doctor Páez era tóxico estar dentro de la selección. Lamentablemente el éxito probablemente nubló la decisión en ese momento de decidir cuándo era el mejor momento para bajarse. Pero ese legado de Richard Páez fue tan importante que por primera vez, cuando él se va de la selección, la sucesión se convierte en un hecho nacional. Había 3 nombres sobre la mesa muy claros: César Farías, Noel San Vicente y Carlos Maldonado. Al final el profesor Maldonado parece que queda un poco rezagado en eso, a pesar de su gran gestión con el Unión Atlético Maracaibo.
Y los dos nombres eran el de Noel San Vicente y el de César Farías. Por un lado, el técnico más exitoso del fútbol nacional, y por el otro lado, probablemente el técnico joven más sugerente del fútbol venezolano, con una proyección internacional muy importante. Se decantan en la Federación Venezolana de Fútbol por darle la selección a César Farías, y César Farías sube la vara de cómo preparar a selección. Tiene una cantidad de partidos amistosos impresionante. En la era de Richard Páez también los hubo, pero Farías prueba. Muchos quizás no recuerden todas las pruebas y todos los jugadores que llegaron a estar en la selección con Farías, hasta que finalmente en un momento parece que da con la tecla y encuentra el equipo. Farías fue muy astuto siempre, muy astuto en su forma de manejar la selección, muy inteligente al momento de prepararla. Hizo planes muy interesantes, trabajó la selección muy bien. Creo que la selección que más se ha acercado en la historia del fútbol venezolano a cumplir el plan a rajatabla que tenía su seleccionador era César Farías. Yo me paro en la acera opuesta del fútbol que le gusta a Farías, y Farías estaba en la acera opuesta del fútbol que hacía Richard Páez. Era un bloque muy compacto, muy bajo, y que buscaba primero el cero en el arco y luego ver qué podía encontrar del otro lado. Pero trabajar tan bien a la selección como lo hizo Farías obtuvo resultados probablemente impensados. No solamente el excelente desempeño en la Copa América, donde recuerdo aquel disparo al travesaño de Brasil en el primer partido que pudo haberlo cambiado todo, pero es que la suerte también se busca. Y esa selección estaba muy bien trabajada y logró un resultado histórico que explotó aún más ese hecho social en la que se había convertido la Vinotinto con Richard Páez. Luego Farías es muy inteligente para asumir la siguiente eliminatoria y hace este movimiento donde consigue estos futbolistas, Fernando Moravieta, Julio Álvarez, los hermanos Felcher, no recuerdo quién más estuvo por allí. Pero ¿qué fue lo que hizo Farías en ese momento? Veníamos de un gran éxito, venían los futbolistas de un gran éxito montados en aquella nube de haber logrado un resultado histórico para la Vinotinto en una Copa América, y lo que hizo fue agregarle germen competitivo a la selección, y fue esa competencia, esos elementos, Fernando Moravieta, Julio Álvarez, los hermanos Felcher, con un background totalmente diferente al de muchos futbolistas de la selección, que le dio nueva vida a ese ciclo. Probablemente de no haber hecho eso César Farías, el ciclo se hubiese venido abajo tras la Copa América. Fue un ciclo, yo recuerdo haber escrito un tuit en aquel momento cuando terminó, fue un ciclo histórico e histérico. Fue un ciclo que todos los que estaban alrededor de la selección, toda la gente que estaba alrededor de la selección, se vivía con excesiva pasión, muy a favor o muy en contra de lo que estaba haciendo César Farías al mando de la selección. Pero si algo logró Farías en lo deportivo fue subir la vara, pero la selección empezó quizás un declive en el ojo de la gente, y ya no era tan simpática como lo fue en algún momento con Richard Páez. Tras la salida de Richard Páez, todos recordarán, llega el ciclo de Noel San Vicente, un ciclo corto, un ciclo lleno de inconvenientes. Con todo el respeto que le tengo al profesor San Vicente, creo que el gran error que cometió fue no imponerse. Farías había hecho una suerte de recambio en la selección nacional que Richard Páez no había hecho, y que quizás en algún momento era necesaria, y cuando San Vicente toma la selección se encuentra como a mitad de un ciclo, pero había jugadores que tenían que salir. No tenía ningún sentido quedarse con Juan Arango en una suerte de parade, como dirían en inglés, de una suerte de tributo a la carrera de Juan Arango, cuando sabías que no iba a estar para el próximo mundial por su edad. Era momento de terminar con eso y buscar nuevos líderes dentro de la selección. Por alguna razón Noel San Vicente no lo hizo, y la historia del técnico más exitoso de la selección, eso no es opinión, eso es un hecho, el técnico más exitoso del fútbol venezolano, del torneo local, eso no es una opinión, es un hecho, terminó de manera abrupta.
Luego llega Rafael Dudamel, el ciclo que todos tenemos muy, muy fresco, y ese hecho social vuelve a crecer, pero a partir de otras cosas, a partir del subcampeonato mundial en categorías menores. Hay hechos en los cuales ya la selección tiene una base de seguidores que no la tenía previo a la llegada de Richard. Una base de seguidores fuerte que, independientemente de quién esté en la selección, independientemente de cómo esté jugando el equipo, independientemente de los resultados cosechados, la gente está allí siguiendo a su selección. Eso era algo que no ocurría y algo que debemos entender el valor que tiene y a quién se lo debemos. Para mí, revisando, como les dije, esto es un viaje en helicóptero, esto no nos estamos metiendo en la profundidad de ningún ciclo, simplemente revisando algunas cosas que pudieron cambiar el destino de alguno de estos ciclos de la selección. Para mí la importancia de Richard Páez como seleccionador nacional la seguimos viendo hoy en día cuando entendemos que la selección es un asunto nacional, un tema de importancia nacional, y que ese crecimiento que no se ha dado a través de las instituciones, sino que se ha dado seguramente a partir de que más gente está apostando por la disciplina como modo de vida, debido a lo que vieron hace casi 20 años, es lo que nos hace cosechar hoy en día una mayor cantidad de éxitos. Quizás no a nivel grupal como una selección, pero sí a nivel individual. Nuestros futbolistas cada día llegan a cotas mucho más altas, e incluso en la rama femenina, donde tendremos una exponente importantísima del fútbol venezolano, algo que quizás hace 20 años era impensado, y detrás de ella hay una serie de futbolistas quizás no tan mediáticas, pero con el mismo éxito a nivel deportivo, y que seguramente se ven en el espejo de esas selecciones que empezaron que empezaron a tener éxito y que empezaron a ser llamativas. La llegada de un técnico como José Peseiro en las condiciones en las cuales está llegando, sin aún haber visto ni un solo minuto de un equipo conducido por él, y respetando su carrera profesional, porque ha dirigido en lugares donde ningún venezolano ha dirigido, no es una buena noticia. No es una buena noticia que no haya una continuidad o que no haya un plan establecido para el manejo de las selecciones nacionales, más allá de la situación del país. Viendo en retrospectiva lo que hemos vivido, quizás estamos viviendo una involución que está dejando perder lo que se cosechó, lo que se sembró en la gente durante los últimos 15 años tranquilamente. Les agradezco mucho por haber escuchado este episodio del podcast del Mediocentro. Un episodio diferente, sin mucha data, más una reflexión de lo que es el fútbol venezolano hoy en día, y echando la mirada hacia atrás, hacia ese ciclo de Richard Páez, de esos futbolistas a los cuales les debemos mucho y a los cuales quizás hoy el fútbol venezolano aún no ha rendido un tributo en la medida en la que se merecen. Recuerden que pueden encontrarme en Twitter, en mi cuenta @Alan con doble L _HA, la cuenta de Instagram del podcast @elmediocentro, en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Si están escuchando esto en YouTube, recuerden por favor suscribirse al canal, activar la campana para que cuando haya un nuevo episodio se los anuncie. Muchas gracias, que estén muy bien.